Bueno, pues bienvenidos todos al Mundo en Libertad y atención a la semana que tenemos. La Fiscalía no acaba de arrancar con el tema del 9N. Por parte del Gobierno escuchamos que fue un fracaso. Dice, sí, un fracaso fue seguro porque el Estado de Derecho no se vio por ningún rincón. Aparecían urnas, nadie hacía nada. Aparecía el señor Mas directamente vendiéndose en las televisiones como yo soy el responsable. Si quiere venir la Fiscalía, que venga, que aquí estoy yo esperándole. ¿Y qué es lo que ha pasado? Absolutamente nada. Fracaso fue. Ahora, venderlo como fracaso del independentismo, claro que no tuvieron la cifra que ellos esperaban, vale, perfecto, pero lo que sí que tuvieron es el efecto de demostrar que la ley española allí no se cumple. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo con el separatismo y vamos a hablar de ese nuevo cartel de presentación de, a ver si lo digo bien, Pedro Sánchez. Porque como le ha quitado las vocales ya no sabemos ni cómo pronunciarlo. Yo no sé si esto es el mayor ejemplo de que nuestros políticos tradicionales se han olvidado de las ideas y lo único que les importa es una estética y luego ya podríamos incluso hablar de esa estética. Mientras, eso sí, se confirma el encausamiento, aparecen ya como encausados Chaves y Griñán. Yo no sé si eso se quita o se borra Mario Noya quitando las vocales o no. Bienvenido, Mario. Gracias, buenas tardes. Lucía Méndez, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿qué tal? Manuel Llamas, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Y Pedro Cuartango, bienvenidos. ¿Qué tal, Carlos? Vamos a ver el primer vídeo que hemos preparado precisamente con toda esta historia de si se vende como fracaso o no se vende como fracaso y sobre todo de quién fue el fracaso en ese 9N. Atención. No voy a hacer más valoraciones de unos datos que para mí carecen de cualquier tipo de credibilidad. Pero hay un hecho innegable. Hemos constatado otra vez una verdad ya conocida. Que en Cataluña hay muchísimos más catalanes que independentistas, que Cataluña es plural, muy plural, y que el señor Mas no puede llevar a cabo su objetivo sin provocar una enorme fractura en el seno de la sociedad catalana y sin afectar gravemente a la concordia y a la paz social, un valor este que considero representa el sentir mayoritario de la ciudadanía de todo el país. A ver, Mario, que estabas ahí comentando, ¿qué es esto de que hay más catalanes que independentistas? ¿Qué es esto? Puede ser un lapsus cuando Pero estás si lo está hablando, leyendo. pero si estás leyendo ya está la cosa complicada. Yo creo que fue un fracaso nacional. ¿Por qué? Porque hay alguien que está echando un pulso al Estado de Derecho y se está aprovechando de que el Estado de Derecho, precisamente por serlo, tiene que ser más lento a la hora de reaccionar que los que pretenden socavarlo, pero sobre todo ha sido un fracaso nacional por esto otro. Incluso las propias cifras bolivarianas que dan estos, porque no tienen... bueno, ya quisimos... No, en Venezuela tienen más garantías las votaciones. Hay un colegio electoral, hay un censo, unos interventores, va al centro Carter a ver qué sucede. Bien, pues incluso con esos datos tienes un tercio de catalanes, un tercio, con toda la que ha caído. Bueno, pues aún así seguimos con la idea de que Cataluña ha hablado, de que hay que dialogar con ellos, de que es un clamor, de que hay una gran movilización, en vez de pararles los pies y ponerles donde tienen que estar, que es en el rincón de las minorías y hacerles cumplir la ley, y que se sometan a la mayoría del resto de España, sino de Cataluña, y reconfigurar el imaginario con el que nos hemos dotado para hablar de Cataluña. Voy a poner un ejemplo. El Real Madrid jugó hace poco contra el Cornellá, en Cornellá. El campo lleno hasta la bandera y la gente, muy mayoritariamente, jaleando al Real Madrid. ¿Nos parece raro? Bueno, pues no es raro. Es un equipo español, el segundo con más seguidores en Cataluña, que está jugando una competición con gente que procede también del resto de España. No es raro. El imaginario catalanista, nacionalista, nos ha hecho creer que eso es raro. Llegan luego las portavoces del PP, Dolors Montserrat, y le dice a Cayetano Álvarez de Toledo: ¿te callas? Que es que de Cataluña solo se puede hablar desde Cataluña. Es decir, seguimos aún comprando este tipo de mercancías. Ahí es donde ha habido un fracaso nacional. Ya no solo en la aplicación del Estado de Derecho, que además, de hecho, explica por qué es tan lento el político al reaccionar. Porque se ha generado una aldea Potemkin de lo que es Cataluña y le da miedo hacer con la aldea Potemkin, ¡pum!, que caiga, que se vea que es cartón piedra y descubrir la Cataluña real. Por eso yo creo que ha habido un fracaso nacional ahí. Lucía, ¿esto lo puede vender como un éxito Mariano Rajoy o se va a encontrar Mariano Rajoy con un problema interno, externo, pero sobre todo interno dentro de su partido precisamente por la actitud que ha tenido ante el 9N? Bueno, Carlos, yo creo que Mariano Rajoy ya tiene un problema. Me parece indudable y yo creo que el problema principal, en mi opinión,
del Gobierno después del 9N es que los ciudadanos han oído al presidente del Gobierno decir durante más de año y medio: el 9N en Cataluña no se va a votar y no va a haber consulta. Y cualquier ciudadano se levantó ese día y vio en todos los medios de comunicación que se estaba votando y que había consulta. Es decir, que yo creo que lo que es un golpe para la credibilidad del Gobierno es simplemente ese hecho, el hecho de que lo que ha venido diciendo durante mucho tiempo realmente no se ha cumplido. Luego, las razones por las que no se ha cumplido ya me parecen más complejas. Es verdad que el Gobierno ahora dice hubiera sido un disparate, y yo creo que hubiera sido un disparate, en efecto, tratar el asunto como un problema de orden público y retirar las urnas por la fuerza, siendo por los Mossos de Escuadra o por quien sea, porque, entre otras cosas, un juez, ante la demanda de UPyD de hacer eso, un juez dijo que eso era desproporcionado y no autorizó a hacerlo. Es decir, esto ya... También es verdad que se bueno, bien, se pero esto es equivocaron, un dato, vamos a dejarlo ahí de esto es un dato. jurisdicción. Bien, esto es un dato. Lo digo es decir, porque no fueron al superior, No, y que porque era... la- no, fue me el refiero... juez también. Sino no, que fueron al juzgado de lo que guardia, quiero decir... que yo no sé muy bien qué pasó ahí. Lo que quiero decir es que la solución no podía buscarse en ese día. La solución tenía que haberse buscado mucho antes. Es decir, antes de ese día, de lo que sucedió ese día, de los hechos consumados que el señor Mas ha puesto encima de la mesa, pasaron muchas cosas durante el último año y medio desde que Mas dijo que iba a haber una consulta al 9N. Y en todas esas cosas que pasaron es donde, a mi juicio, el Gobierno debería haber, supongo, puesto las medidas suficientes como para que su voluntad se cumpliera. Es decir, para que no se hubiese llegado ¿sabes a lo este que pasa? punto? Que hay una contradicción en el discurso del Gobierno. El Gobierno podía no haber recurrido a la consulta alternativa al Constitucional, podía haber permitido una consulta alternativa. Si era así, podía no haberse recurrido. Por tanto, Artur Mas, ni Joana Ortega, ni todos los demás no hubieran incurrido en ninguna ilegalidad. Pero claro, al recurrir la consulta alternativa, al situar el Gobierno en los términos de legalidad y ilegalidad esa consulta, y al celebrarse, pues es indudable que el señor Mas puede vender eso como un triunfo. ¿Qué pasó posteriormente? Pues que yo, en fin, yo tuve la oportunidad de hablar estos días con distintos dirigentes del PP y incluso con algún ministro que se quejaban amargamente de que los medios de comunicación hubiéramos comprado, entre comillas, la idea de que el señor Mas había tenido un éxito. Claro, lo que sucede es que el vacío del Gobierno no hacía ese falta día comprar nada. fue tan clamoroso, el vacío del Gobierno ese día y los 3 días hasta que el presidente compareció el miércoles fue tan clamoroso que solo hubo una persona que ocupó todo el espacio, que es el señor Mas. Entonces, si tú dejas ocupar todo el espacio a la persona con la que mantienes un pleito, sea político, sea legal o lo que sea, pues lógicamente esa persona tiene todas las posibilidades de llevarse el gato al agua y de vender esto naturalmente como un triunfo. Claro, 3 días después, yo creo que esta sensación 3 días después ya no se puede contrarrestar de forma tan fácil, ¿no? Manuel, aquí hay otra historia, que es la historia de la actuación de la Fiscalía. Siguen pasando los días, lo único que sabemos es que la mayoría de los fiscales en Cataluña está en contra de que se actúe por delitos de sedición, que traerían el caso, de hecho, a Madrid, y que en caso de hacer algo se haría siempre por delitos que tendrían que caer directamente en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde hay que recordar que 1/3 de los magistrados son propuestos por el Parlamento catalán, en el cual manda en estos momentos CiU. ¿Aquí qué está pasando? Bueno, lo que está pasando yo creo que es una clara dejación de funciones y está relacionado con lo que estaba comentando ahora Lucía. Es decir, lo que no tiene ningún sentido es que si el Gobierno recurre a esa consulta alternativa, que no deja de ser una pantomima, pero que por cierto no es la primera vez que sucede. Yo recuerdo hace 1 o 2 años que también habían puesto urnas en las calles, algunas asociaciones. Sí, ahora ha sido impulsado por la propia Generalidad, pero lo que no tiene ningún sentido es que si tú recurres esta pantomima de consulta, luego no hagas nada para frenar los pies a los promotores y hacer cumplir la ley, que es de lo que se trata. ¿A quién responde, a qué órdenes responde la Fiscalía General del Estado y en última instancia los fiscales de Cataluña? Pues responden al Gobierno, es decir, la Fiscalía General del Estado depende del Gobierno de Mariano Rajoy y como consecuencia, si la Fiscalía no actúa o tiene ciertas reticencias a la hora de hacer cumplir la ley es porque viene determinado en última instancia por el propio Gobierno de Mariano Rajoy. Yo creo que ha cometido una enorme torpeza política
el PP cuando recurrió esa consulta alternativa. Hizo bien en recurrir el referéndum, el Tribunal Constitucional lo paró, Artur Mas dio marcha atrás, pero cuando presentó esta pantomima, yo creo que el Gobierno, si su intención era no hacer nada, pues no tenía que haber recurrido, porque si no, al final el que queda en evidencia es el propio Mariano Rajoy, es el propio Estado de Derecho, la ausencia de Estado de Derecho, y lo que es evidente es que el que ha salido ganando de toda este follón es, sin lugar a dudas, Artur Mas. Pedro. Bueno, es que habéis mezclado distintos planos y habría que, en primer lugar, respecto a la Fiscalía. La Fiscalía es autónoma funcionalmente del Gobierno. Tú hablabas de la Constitución, vamos entonces a respetar lo que dice la Constitución, que es el fiscal lo nombra el Consejo de Ministros, pero es autónomo en su funcionamiento e inamovible en el cargo. Por lo tanto, es decir, la Fiscalía tendrá que determinar si se querella o no, en base a los elementos jurídicos que tenga para hacerlo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la Fiscalía se ha demorado estos 5 o 6 días? Pues por la sencilla razón de que no hay acuerdo entre la Fiscalía, los fiscales de Cataluña y el fiscal general del Estado. Yo creo que hay un fuerte desacuerdo en el contenido de la querella y eso es lo que ha motivado el retraso. Es decir, yo supongo que esa querella se acabará presentando, puesto que efectivamente es difícil de sostener que no se ha producido un delito cuando ha habido una desobediencia expresa de una resolución del Tribunal Constitucional. Eso en cuanto a la Fiscalía. Y luego, en cuanto al fondo del asunto, que realmente es muy complejo, yo creo que estamos en general de acuerdo que el gran triunfador de la jornada del domingo fue Artur Mas, porque todo el mundo pudo visualizar que se celebraba la votación pese a lo que había dicho Rajoy. Yo esta noche, que tenía insomnio como es habitual, me he descargado un artículo largo del Economist que aparece hoy, y se refiere a Cataluña. Entonces sostiene la teoría de que, tal como están las cosas, el Estado tiene que pactar una consulta vinculante con los nacionalistas siguiendo el modelo de Quebec o siguiendo el modelo de Escocia. Es decir, que eso demuestra que la iniciativa además ha tenido una repercusión en opinión pública internacional a favor del nacionalismo. Es decir, lo que sucedió el domingo se ha podido visualizar en todas las televisiones europeas, en Estados Unidos, etcétera, y eso es una baza a favor de Mas. Y por último, ya no, porque la verdad que este tema nos llevaría horas, yo creo que Rajoy se ha equivocado en su estrategia, como decía Lucía, se ha equivocado en su pasividad, y ante un desafío de esta magnitud no se puede estar en la Moncloa el domingo oyendo carrusel deportivo. Es decir, yo creo que Rajoy tenía que haber tomado medidas mucho antes y se ha visto desbordado por una política de hechos consumados que al final él ha sido incapaz de responder. Fijaos hasta qué punto es consciente de esto Artur Mas, que él hacía, hace unas horas, hace unos días, estas declaraciones. Él no tiene ningún miedo y es más, salía directamente en el Parlamento catalán con la osadía de decir, ¿se va a atrever alguien realmente a, ya en estos momentos, actuar y criminalizarnos a nosotros? Dice él a la Generalitat. Atención. Ja s'adonen que a Catalunya hi ha una majoria significativa de gent que ja no té por. S'imaginen la imatge en el món de la Fiscalia actuant contra un govern per posar les urnes? Una imatge dramàtica per Espanya. Claro, Mario, esto no debería haber llegado a este punto nunca. Y él en estos momentos es consciente de su fuerza. Y él en estos momentos es consciente hasta de lo que decía el otro día Junqueras. Si nos habéis prestado 52.000 millones ya y ahora amenazamos con no devolver, ¿qué pasa? Es que la fuerza no es suya, es lo que os he dicho al principio. La fuerza no es suya, es tan fácil desmontar si se tiene voluntad. Pero vamos a ver, ¿cómo que el pueblo catalán ha hablado? El pueblo catalán ha hablado, efectivamente, se ha quedado en su casa. Ha habido 2 años de campaña salvaje, liberticida, con la Generalitat obligando a empresas privadas a emitir anuncios, con gente casa por casa, con censos circulando, que todo el mundo sabe que han puesto a circular censos, con políticos presidiendo mesas electorales. Todo esto ha pasado. Bueno, pues los catalanes se han quedado en casa. Y si miras los porcentajes de participación de esto, donde han votado menores de edad y extranjeros, te das cuenta de que han ganado en 4 comarcas. La de Vic es la más importante. Las cifras de participación en el cinturón, en el barcelonés, son
vergonzosas, como vergonzosa es la imagen que está dando el nacionalismo catalán en cuanto se repara y se quiere devolver el golpe. Porque, ¿cómo va a hablar de democracia este señor? En los medios internacionales también se ha hecho alusión al carácter estupefaciente del referéndum y de la votación. Es decir, se le está volviendo a hacer campeón a un señor que va de derrota en derrota hasta la victoria final. La victoria solo se la puede dar Rajoy con su inacción, con su... sigue además pensando. El gran error de Rajoy ha sido creer que esta convergencia es la de antes, que echaba el paso atrás. No lo ha echado. Es un iluminado Artur Mas. Ya no sé qué pruebas tiene que dar. Y si tú le dices el día, en la víspera de las elecciones, si lo hace una entidad privada, no voy a actuar, él que es un liberticida y que tiene como misión demoler la legalidad española, es decir, ir contra la democracia, lo que te va a hacer es ponértelo difícil, es decir, destrozarte tu Estado de Derecho y decir, ¿qué has dicho? Que si lo hace una privada, vale, pues en las urnas voy y digo que he sido yo. Es decir, él es el que te está haciendo que tomes medidas drásticas que son legítimas. Es que el problema es que en España consideramos que las medidas de excepcionalidad a situaciones excepcionales son ilegítimas, o que no tenemos derecho, o que ¿cómo vamos a hacerlo? O que aplicar el artículo 155 sería un desafuero. Bien, vamos a ver, ¿quién está desaforando? ¿Quién está desaforando? Si Tú has además... intervenido ayuntamientos, el de Marbella, por bastante menos de lo que está sucediendo en Cataluña. Entonces, el problema es eso, que tú te estás atando las manos, y como te están atando las manos, te están partiendo la cara. Pues pero no, aquí... ¿dónde está el éxito de un señor que está destrozando su partido, generando una brecha social en Cataluña alucinante, que están las empresas huyendo? No sé, ¿dónde está el éxito? Yo de todas formas, Lucía, es que además aquí veo una estrategia que yo no acabo de entenderla, porque él cuenta con, poco menos, hablo del gobierno, con mantenerle vivo a Artur Mas cuando todas las encuestas están dando que en las próximas elecciones municipales se le va todo el control local a RC, con cerca del 60-70% de los municipios para RC. Pero ¿cuál es la estrategia? Si va a tener a uno y va a tener al otro. Por tener a uno no se va a quitar al otro. Yo no lo sé, Carlos. Me estás haciendo una pregunta muy complicada. Tú métete en la cabeza de Mariano Rajoy, es que, si lo consigues. Vamos, es decir, yo creo que es muy difícil poder comprender exactamente qué es lo que el gobierno pretende o qué es lo que, cuál es el objetivo que pretende conseguir mediante su actuación. Yo creo que en este momento ni siquiera las personas del Partido Popular están en condiciones de responder a esa pregunta. Tú dices que el gobierno, o más o menos lo que venís a decir es que el gobierno pretende mantener vivo políticamente a Artur Mas. Bueno, yo creo que esa es una interpretación, pero me parece que eso le está saliendo mal. Es decir, yo creo que eso no está surtiendo ningún beneficio, digamos, a efectos de lo que la gente de la calle y del resto de España pueda decir. Yo creo que lo que pasó el 9N ha empeorado las cosas en la cuestión catalana, ha empeorado las cosas objetivamente. Las ha empeorado porque, primero, porque ahora el escenario de una querella de la Fiscalía, que seguramente se va a presentar, porque si no el gobierno quedaría tan en evidencia que ya no, en fin, ya no es una cosa verosímil que eso no suceda. Claro, tiene un riesgo también, ¿no? Que es el que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pues diga que Artur Mas ha actuado fenomenal, y entonces ante ese escenario pues el gobierno pues desde luego no quedaría en una actitud demasiado demasiado RC buena. Tiene preparada ya directamente la actuación judicial contra Llanos de Luna, precisamente si le avalan en que todo el comportamiento de la Generalitat fue correcto. Y luego yo creo que hay un horizonte todavía más peliagudo para este gobierno e hipotéticamente para el que pueda surgir de las próximas elecciones generales que se celebrarán dentro de un año. Y es que yo creo que la única opción que ahora mismo se abre en este conflicto es una declaración unilateral de independencia. Yo no contemplo que el gobierno, como le pide el Economist, el Financial Times y todos los medios internacionales, vaya a pactar con el gobierno catalán un referéndum, aunque es verdad
que yo me pregunto si se celebró ¿por qué no puede celebrarse uno de verdad? Es decir, si iba a celebrarse de todas maneras, pues lo mejor hubiera sido pactar un referéndum legal y ya está, y las cosas estarían hoy mucho más claras. Claro, esa declaración unilateral de independencia que podría conseguirse en unas hipotéticas elecciones en las que ganara los partidos soberanistas, pues eso es un salto en el vacío. Esto sí que no sabemos exactamente cómo se gestiona una declaración unilateral de independencia, que naturalmente no tendría efectos jurídicos porque el gobierno la recurriría, Sí, pero claro, es un escenario inédito en España. No permite hacer ese tipo de preguntas. Es que es lo claro. Pedro, pero como te lo bloqueen, como te empiecen a bloquear el tránsito de determinados recursos, digan lo que cae en la Hacienda, esta Hacienda es mía, ya no es tuya, claro, de facto dices no tiene valor jurídico, casi peor, porque en vez de valor jurídico tiene valor práctico y te bloquean el funcionamiento. Ya existen ahora mismo los intelectuales catalanes teorizando sobre eso, la declaración unilateral de soberanía por el Parlamento. E incluso yo he leído varios artículos en los que citan el modelo Kosovo, por ejemplo, que ese es un ejemplo. Merrill Lynch lo ha incluido ya como una de las advertencias. Claro, entonces de lo que eso, puede ocurrir. desgraciadamente, es una hipótesis a no descartar, incluso probable, porque, es decir, el problema es que el Estado ha hecho dejación de sus funciones durante 3 décadas en Cataluña y los nacionalistas han ido ganando terreno. Entonces ya, es decir, es evidente que los medios de comunicación, la enseñanza, es decir, las instituciones están controladas por el nacionalismo e incluso la justicia. La justicia se ha contaminado, entre comillas. Probablemente ya en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hay configurada una mayoría a favor de los planteamientos independentistas. Por lo tanto, el Estado es que ya no tiene medios, no tiene presencia en Cataluña. Y desgraciadamente, por lo que vimos a Rajoy el pasado miércoles, tampoco el Gobierno tiene una estrategia, porque Rajoy dijo no, pero ¿cuál es la estrategia del Gobierno? ¿Cómo vas a evitar ese escenario? ¿Qué vas a hacer si más dentro de 3 meses convoca elecciones plebiscitarias y, no sé, y en septiembre el Parlamento catalán declara la independencia unilateralmente? ¿Qué vas a hacer? Claro, si no te has atrevido a parar unas urnas en una convocatoria de estas de pandereta, ¿te vas a atrever a parar una convocatoria de elecciones anticipadas? Esa es la cuestión. No, en ningún caso. En ningún caso. Va a recurrir a una convocatoria de elecciones anticipadas. Por eso yo creo que es cierto que Artur Mas ha sido muy inteligente y sigue siendo muy inteligente, pero yo creo que es un cadáver político. Es decir, pues para ser un cadáver político está dando mucha guerra, ¿eh? Sí, no, Este muerto está muy vivo. Está dando mucha guerra, pero es cierto que está destrozando su propio partido. Es cierto que todas las encuestas que están saliendo en las últimas semanas le dan una victoria muy sustancial a RC, por lo tanto va a perder el poder. La propia Esquerra dice que, bueno, va a estudiar eso de ir con una lista conjunta, porque a lo mejor les interesa ya a ellos tomar el timón del mando. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que ver desde mi punto de vista es el fondo, y el fondo no es tanto la figura de Artur Mas, que yo creo que, insisto, ha sido muy inteligente y ha salido reforzada con esta pantomima de consulta, sino quién ha ganado a nivel político, y es evidente que está ganando el independentismo. Unas siguientes elecciones a nivel autonómico, muy posiblemente RC se haga con el poder en Cataluña, y ahí, en ese escenario, es donde realmente se puede plantear esa hipotética declaración unilateral de independencia. Lo cual no solo sería una aberración jurídica, sino también algo totalmente antidemocrático, porque si algo está dejando patente este tipo de consultas es que la inmensa mayoría de catalanes no contemplan o no apoyan la independencia de Cataluña. Por lo tanto, yo creo que más allá de la estrategia independentista, que tiene toda la lógica del mundo y están ganando la partida de lejos desde hace muchos meses al Gobierno, lo que hay que preguntarse es el error garrafal que está cometiendo uno tras otro el Partido Popular con este tema. Es decir, yo creo que la estrategia de Mariano Rajoy es muy sencilla. Es no hacer nada o hacer lo mínimo posible hasta que yo ya no esté, y dejarle el marrón a los siguientes que lleguen. Lo que hay que preguntarse es si se puede hacer peor, porque fijaos qué cuestión ahora nos vamos a encontrar. España se opuso a la declaración unilateral de independencia de Kosovo, por las razones tan obvias. Incluso, aunque el caso era especial, Kosovo había tenido una operación de limpieza étnica, había reconocimiento internacional, no voy a explicaros ahora qué hay. ¿Qué hace ahora Margallo? Anunciar que nos estamos planteando reconocer un Estado palestino que va a hacer una declaración unilateral de independencia. Es que es alucinante. Es decir, ahora mismo Margallo, desde Consejo de Seguridad, lo mismo va a decir: reconozco Palestina, que es un Estado que no tiene fronteras, que no ha pactado con Israel como está acordado en los acuerdos de paz y en la ONU su estatus,
Solo hago así y a Cataluña no. Bueno, Mario, déjame que vayamos a otro asunto que es más de imagen, que es más tal, pero yo creo que representa perfectamente en qué está la política española en estos momentos de los grandes partidos. Estoy hablando del nuevo cartel de presentación de Pedro Sánchez. Bueno, ahí lo vamos a ver, cada uno que lo pronuncie como pueda. Directamente a Pedro Sánchez se le quitan las vocales, vamos a verlo, y sale esta cosa. Pedro Sánchez. Bueno, pues nada, a partir de ahí empezaron todos los memes, estos mensajes, los tweets, los no sé qué, con cachondeo, con Pedro Sánchez González Márquez, haciendo todo tipo de gracias. Mientras, ¿qué ocurría? Mientras toda la gente estaba con esta historia demostrando que se toman literalmente a cachondeo este tipo de cosas, pues lo que estaba ocurriendo nada más y nada menos es que el Tribunal Supremo, en su sala de lo penal, estaba comunicando que habría causa contra 2 expresidentes del Partido Socialista. Y ahí estaban, bueno, Manuel Chaves y Griñán, en medio de una polémica judicial en la cual se les está diciendo que pueden formar parte del epicentro de un mecanismo diseñado para sacar fondos. ¿De qué? Directamente de todo el pago de los ERES que tenía que haber ido precisamente a gente con problemas, a parados, a empresas en causa poco menos que de disolución, y que se lo habían sacado de ese circuito de una forma intencionada, esa es la acusación nada más y nada menos, precisamente para nutrir, entre otras cosas, a las propias arcas del partido. Bueno, pues mientras estaban con el Pedro Sánchez, estaba nada más y nada menos que el debate sobre qué hacen con esto cuando están diciendo no, somos el partido más limpio. Y dice, bueno, pues écheles del partido. No se tomaba la decisión, ni tan siquiera saben qué hacer. Pero eso sí, mientras presentando un cartel gracioso del Pedro Sánchez sin vocales. Pedro, ¿tú que eres Pedro? Bueno, ¿te quitarías las vocales? Evidentemente lo que está claro es que la política se ha convertido en un espectáculo, en una representación en la que brilla por su ausencia el debate de ideas, ¿no? Es lamentable, pero estamos así. Y en cuanto al tema de los ERE, yo creo que es que tanto Chaves como Griñán deberían haber dimitido por una cuestión de responsabilidad política. Si el tema no hay que llevarlo al terreno penal, veremos a ver lo que decide el Tribunal Supremo, si les imputa o les procesa. Pero no estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es de que se han malversado 850 millones de euros y que eso se ha hecho en buena parte durante el mandato de Chaves, que evidentemente no fue capaz de evitarlo. No solamente eso, sino que en esa época se desmantelaron los controles en la Junta de Andalucía, se produjeron numerosos escándalos, como el de los cursos de formación, Mercasevilla, Invercaria, etcétera. Por lo tanto, es decir, lo que los ERE refleja es una manera de gobernar y un descontrol que existió en la Junta durante los 20 años que estuvo Chaves, y eso a él le hace responsable político. Él tendría que dimitir, igual que Griñán, sin esperar a lo que decida el Supremo. Bueno, el mismo día que se presentaba el cartel este del Pedro Tal, el mismo día se estaba tramitando en la Junta de Andalucía el sacar del organismo interno de la Administración, de la Junta, la dirección de los fondos de formación para llevárselo a una agencia pública. A efectos de control, ¿qué significa? Que lo sacas del control de la intervención, ya no tiene un acceso directo. Tiene el control del Tribunal de Cuentas, pero a la intervención le cuesta mucho más llegar a los datos. Y dices, oye, a la vez que estás hablando de limpieza, no actúas contra Chaves y Griñán, y estás tramitando en la Junta de Andalucía, que en estos momentos debe tener 1 de cada 3 aproximadamente de los votos del Partido Socialista, estás tramitando el excluir de controles al organismo que reparte el dinero de los fondos de formación. Como casi no hay escándalo, ¿verdad, Mario? Es un escándalo, es un escándalo. Hay veces que conviene insistir en algunos temas y en algunas palabras. Sobre todo, estamos hablando, es que Manuel Chaves y Griñán han sido los caciques de Andalucía, porque además en Andalucía se ha instalado un régimen de cacicazgo y además no vale decir, uy, estos han sido 2 manzanas podridas. No, si esto, que es lo que está denunciando la jueza Laya, no, esto era sistémico y esto está hecho para que funcionara así. Incluso además el descontrol. Haced y que sea lo que Dios quiera. Porque además a las administraciones públicas, la gente lo sabe perfectamente, el que ha tenido cualquier problema con Hacienda sabe que a las administraciones públicas no se les escapan las cosas que no quieren que se les escapen. Casualmente, siempre se les escapan las que tienen que ver con la financiación de los partidos, de los sindicatos y de las organizaciones empresariales. Esto es con lo que se tiene que acabar de raíz y además sustraerlo por completo de las manos de los políticos. Es decir, el control no puede estar en manos de ellos. Por eso es tan crucial la reforma de la justicia. La reforma de la justicia en la que, qué casualidad, ahí sí que llegan a acuerdos enseguida, pero es para amartillarla. Claro que sí, para decir, ni se os ocurra meter aquí la mano. Mira, una de las últimas frases de Susana Díaz al Partido Popular: limpien su casa, y dice ella, en primera persona,
como yo estoy limpiando la mía. Hombre, esta semana hacía otro acto de limpieza. A la persona, director general de fondos de formación, que fue la que acudió a la Guardia Civil, a la UCO, para denunciar el caso de los fondos de formación, a esa sí que la ha limpiado, la ha echado, la ha sustituido. Y es que, de verdad que es un lenguaje, luego nos preguntamos que por qué sube Podemos. Si lo extraño es que no suba, pero vamos, al piso de arriba directamente, Lucía. Bueno, dos cosas en relación con los ERE. Es un tema complejo el de los ERE, jurídicamente muy complejo. Yo creo que el auto que ha enviado la jueza Laya, la exposición motivada que ha motivado al Supremo, que haya elevado al Supremo, jurídicamente y según muchísimos penalistas no tiene ni pies ni cabeza. Es decir, considerar que todo parte de una conspiración entre el Parlamento andaluz, los presidentes autonómicos, para montar unos fondos, para desviarlos y delinquir, en fin, yo creo que eso, por lo menos con las personas con las que yo he hablado, creo que eso es muy difícil que el Supremo lo vaya a ratificar en los términos en los que lo dice la jueza Laya. Pero es cierto que el Partido Socialista, Susana Díaz y Pedro Sánchez se enfrentan a un problema político, indudablemente. Porque el ambiente, digamos, el ambiente hostil, los casos de corrupción, fundamentalmente que afectan tanto al Partido Socialista como al Partido Popular, están tan extendidos, hay tanta indignación en la calle que evidentemente puede ser difícil de comprender por parte del ciudadano que diga el Partido Socialista que el caso de Chaves y Griñán pues tienen que seguir en sus puestos y no pedirles el escaño por las razones que he explicado penalmente, que seguramente en el Supremo la causa no prosperará contra ellos. Esto es difícil de explicar, yo entiendo que esto es difícil de explicar. Cuando uno ha hecho de la lucha contra la corrupción una de sus banderas, pues es muy difícil entrar en estos detalles, por eso digo que el PSOE tiene un serio problema político. Pero el señor Chaves y el señor Griñán ya dimitieron de la Junta. Es decir, cuando el señor Griñán dejó la presidencia de la Junta en manos de Susana Díaz, evidentemente lo hizo por la responsabilidad política. Pero siguen en el partido, Lucía. Bueno, bien. Y lo que dijo Susana Díaz es que no tendrían cabida en el partido. Bien, pues que no tengo ninguna duda de que él ya asumió esa responsabilidad. Es verdad que se quedó en su escaño de senador, esto es completamente cierto. Precisamente para estar aforado. Y es verdad que el discurso de Susana Díaz y de Pedro Sánchez de si el Supremo les imputa, nosotros les pediremos la renuncia al escaño, es un discurso muy difícil de entender por la opinión pública. Si yo ya lo digo, que es muy difícil de entender por la opinión pública. Por eso digo que el PSOE tiene un problema, que no es tanto el problema judicial de futuro de Chaves y Griñán. De verdad que yo creo que este es un asunto que la exposición de motivos de la jueza tiene muchísimas lagunas y penalmente es posible que no llegue. Ahora, es verdad que el Supremo va a interrogar a Chaves y Griñán y que esa foto se va a producir, ellos van a tener que ir a declarar ante el Supremo. Pero eso, Lucía, perdona, solo una acotación, es porque se mezcla el concepto de responsabilidad política con responsabilidad penal. Claro. Si yo, mira, te voy a conceder, porque le conozco, que Chávez es un hombre honrado, que no se ha llevado un duro al bolsillo, igual que Griñán, pero no se trata de eso, es que durante su gestión se han producido un auténtico desastre. Si es que yo digo que Griñán cuando dimitió ya asumió esa responsabilidad política. Cuando aquí, dimitió de presidente de la Junta. Lo que pasa es que sigue siendo, como tú dices, parlamentario, igual que Chávez. Vale. Pero aquí, vamos a ver, estamos dando por hecho que la corrupción solamente es si tú el dinero físicamente te lo llevas a una cuenta a tu nombre. Cuando tú eres... eso dice Esperanza Aguirre, perdóname, Carlos. No me da lo mismo lo que diga ninguno de los políticos. No, bueno. Cuando tú te llevas el dinero... tampoco puede presumir de esto de... Vamos, si sácame el PP, que no te preocupes que le damos por todos los lados. Vamos a ver, yo aquí veo una cosa que es muy básica. El señor Chaves estaba convencido de que iba a seguir siempre, jamás, y de hecho lo ha hecho, en el entorno de la administración andaluza. Y por lo tanto no necesita llevarse el dinero a su cuenta, porque él simplemente con seguir en el aparato va a vivir con despacho, con secretarias, con chofer, va a vivir con gastos pagados, va a vivir con la ropa pagada, va a vivir con las comidas pagadas. Claro, en esa estructura... Su descendencia no es le ha muy hecho mal fácil. tampoco, Efectivamente, ha metido a las hijas por ahí en empresas, casualmente recibían... Es decir, cuando tú creas un imperio de ese estilo político, es que no necesitas tener los bienes a tu nombre. Y beneficiarte de eso también es corrupción. También es corrupción. Vamos a ver, es que yo creo que no es una cuestión de honradez personal de cada uno de los políticos. Yo creo que es evidente, y ahora cada vez más, que esto es una cuestión sistémica y que yo creo que se equivocan profundamente tanto el Partido Popular como el Partido Socialista a la hora de defender el discurso tradicional de «y tú más». Yo tengo que limpiar mi casa, pero yo estoy limpiando mi casa, pero entonces limpia tú la tuya. No, es al revés. Este tipo de discursos cansa.
enormemente a los españoles, que tontos no son y saben perfectamente que el sistema cuenta con graves defectos de funcionamiento y que la corrupción no es algo de hoy, es algo que se viene produciendo a lo largo de 3 décadas, como bien está demostrando el caso Pujol en Cataluña, y que no es algo que se circunscribe específicamente ni al Partido Socialista, ni al Partido Popular, ni a Convergencia y Unió, ni a Izquierda Unida, ni a personas concretas, sino que el sistema funciona así. Y como el sistema funciona así, lo que hay que hacer no es derrumbarlo. Hemos pervertido el sistema hasta que funcione así. No hay que derrumbarlo como proponen algunos, como por ejemplo Podemos, que es el gran beneficiario de este tipo de escándalos. Además, abogando por un sistema todavía más corrupto, como es el control total del Estado, absoluto, como sucede en el tercer mundo, como sucede en Sudamérica, como sucede en Venezuela, que no por casualidad son los países más corruptos del mundo, muy por encima de España. Lo que hay que hacer es reformas constructivas, que mejorar el sistema, no derrumbarlo, sino mejorarlo. ¿Cómo? Independencia de la justicia. ¿Cómo? Elección directa por circunscripción electoral, como sucede en Reino Unido, de diputados, para que ese diputado te represente a ti y responda a tus intereses, no a los intereses de la cúpula partidista de turno. ¿Cómo? Endurecer la ley y las penas contra la corrupción. ¿Cómo reformar el sistema de financiación de partidos políticos para que reciban, sin ningún tipo de limitación, pero de forma transparente, donaciones, dinero por parte de empresas o particulares, pero financiación privada? Acabar con los cursillos de formación, acabar con el chiringuito de los sindicatos y de la patronal. Esas son las reformas regeneradoras que necesita España. Bueno, vamos a dejarlo aquí, que nos hemos ido de tiempo por todas partes, ya esto ya es un clásico, lo de superar el horario. Ya saben, el próximo viernes estaremos como siempre a partir de las 7:30 en las 2 páginas web, Libertad Digital es Radio y en la página web del diario El Mundo. Hasta entonces ya saben, a levantar España.